Gracias por acompañarnos a través de nuestras plataformas digitales. Esto es Red Contextus, un espacio dedicado a la divulgación científica con enfoque analítico, crítico y social. Nuestro propósito es claro, acercar la ciencia y la tecnología a todas y todos de manera comprensible, útil y sobre todo con un lenguaje claro, directo, del pueblo para el pueblo. En cada episodio, el doctor César Augusto Pérez Martínez Buenos días. y su servidor, el doctor Edgar Rodrigo Guzmán Bautista, platicaremos sobre temas científicos y tecnológicos relevantes, siempre con una mirada que conecte con la vida cotidiana y el interés colectivo. Además, queremos que este podcast sea un diálogo con ustedes. Por eso les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales. Los estaremos leyendo con atención y respondiendo en futuras sesiones. Para la sesión número 5 de la tercera temporada de la Red Contextus, hemos decidido abordar el tema de qué es el CRISPR y para qué sirve. Dice, ¿cómo una bacteria que defiende un simple yogurt se convirtió en la herramienta más revolucionaria para editar genes? La historia de CRISPR es una serendipia científica, una saga con múltiples héroes y una lección de cómo la investigación básica, aparentemente sin un propósito inmediato, puede cambiar el mundo. La historia de CRISPR nos recuerda que la investigación más fundamental puede tener las aplicaciones más profundas e inesperadas. De un humilde microorganismo en un tazón de yogurt, obtuvimos una herramienta que nos da el poder sin precedentes de reescribir el código de la vida. El desafío ahora no solo es perfeccionar la herramienta, sino decidir colectivamente cómo la usaremos de manera responsable y ética para el futuro de la humanidad. Y hay una frase que es la que me gustaría empezar, que es una metáfora atribuida a Isaac Newton, pero originaria de Bernardo de Chartres, que dice que estamos parados en hombres de gigantes. ¿Qué opinas de este tema, César? Sí, concuerdo mucho con eso de estar parados en hombros de gigantes, porque, bueno, la versión de Isaac Newton decía que le preguntan que se siente ser tan inteligente y tan genio, y él decía, no, 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 genios los que estaban antes que yo estoy parados en los hombros de ellos, pues, por eso puedo ver un poquito más lejos de lo que ellos vieron, porque ellos son los gigantes, yo solo me paré encima de ellos y pude ver gracias a él. Digo, también humilde, ¿no? Humilde el Isaac Newton, ¿no? Claro, pero sí es así como se va construyendo el conocimiento científico, ¿no? Las pequeñas contribuciones de generaciones atrás son las que hoy nos dan por sentado muchas bases, ¿no? Hoy vamos Claro. a una clase a pizarrón y explicamos la adenina se une con la guanina. No, no, la guanina con la citosina Sí, y la sí, adenina con la timina, ¿no? Pero sí. ya lo damos por hecho, o sea, y en realidad a veces poco nos retomamos a estudiar la historia de los principios biológicos que hoy estamos utilizando. Así. Y bioquímicos Sí, claro, sin duda. ¿Qué del, habías escuchado del CRISP o cuándo fue la primera vez que escuchaste de este término? del CRISPR. En Ujú. el doctorado, cuando iba terminando el doctorado, me quisieron aplicar en mi proyecto y ya me iba, ¿no? No me tocó. Me tocó ya después usar la herramienta de mi postdoc para hacer líneas celulares sin tetrasparina 3. Ya. ¿Tú? Pero entonces estamos hablando de que prácticamente así como salió, en los primeros 5 años tú ya la estabas utilizando, ¿no? No tardó mucho en llegar a México. No, no tardó. A México, ¿no? Digo, o sea, se popularizó, hubo un boom así de inmediato, pues, o sea, ya estaban en los centros de investigación. Todo el mundo lo usa ya. Bueno, no todos, pues, Sí, pero mucha gente lo usa porque no es tan caro tampoco, pues, es solo unos plásmidos. yo todavía no No, lo he adelante. utilizado, pero igual lo escuché por ahí del 2015, 2016. Fue Ujú. la primera vez que escuché ese sistema. De momento no le entendí mucho sus aplicaciones y ya hoy en día ya más o menos entiendo sus alcances. Pues CRISPR significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Parece canción de Radiohead. En español
según una inteligencia artificial, ¿no? Porque sí batallé para traducirlo. Son repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Es decir, un palíndrome son esas palabras que se leen igual al derecho y al revés. Por ejemplo, somos, ¿no? O dábale arroz a la zorra el abad. Este, nada más que en genética, una región palindrómica es una secuencia de nucleótidos, pues, ¿no? De DNA, que tiene los mismos nucleótidos de 5' a 3', que de 3' a 5', ¿no? De aquí para allá y de allá para acá, pero digamos en la hebra complementaria, ¿no? Sí, claro, Entonces, tengo una repetición palindrómica de este tipo, ¿no? Que tiene estas secuencias que son cortitas, las repeticiones, y están agrupadas y tienen espaciadores, ¿no? Eso significa CRISPR. Entonces, tengo estas repeticiones palindrómicas, tengo un espacio entre ellas, repeticiones palindrómicas cortitas, repeticiones palindrómicas, un chorro, ¿no? Eh, y luego también has notado que lo venden o cuando hablan del CRISPR siempre mencionan a Cas9, CRISPR claro, Cas9. Cas9 es una proteína asociada a CRISPR, CRISPR Associated Protein, número 9. Esta proteína es la que corta el DNA. Lo que hace este CRISPR es que corta. Este sistema, digamos, es que corta DNA. Como bien lo mencionabas al principio, es de una especie de sistema inmunitario bacteriano de las bacterias. Entre comillas lo pongo, pues, ¿no? Porque no, porque las bacterias son organismos de una sola célula y el sistema inmunitario al que estamos acostumbrados a platicar, pues es una serie es un conjunto de células, tejidos, moléculas y órganos que pues nos defienden también entre comillas. Entonces, la bacteria se defiende de los viruses también. Hay viruses que infectan a las bacterias. Para hablar de esto tenemos que repasar un chorro de cosas, ¿no? Pero bueno, claro. ¿Qué te parece si empezamos un poco con su historia o su ah, origen? Para sale, sale, que sale. vayamos. Fíjate que nos retomamos por allá de 1987. Yo nací en el 85. Ah, ok, bueno, pues más o menos cuando estabas tú naciendo, por esas Ujú, épocas allá en Osaka, Japón, el microbiólogo Yoshizumi Ishino y su ujú, equipo en la Universidad de Osaka fueron los primeros en observar y documentar las secuencias repetidas, mientras trabajaban en un gen de una fosfatasa alcalina de la bacteria Escherichia coli y encontraron una serie de 5 secuencias de 29 pares de bases idénticas, separadas por secuencias no repetitivas de 32 pares de bases. En ese momento publicaron sus hallazgos, pero no tenían una idea muy clara de para qué servían estos palíndromos, como ya lo explicaste anteriormente, y solo las llamaron repeticiones directas. ¿Qué podemos comentar de este primer hallazgo de nuestros compañeros asiáticos? Cualquier investigación, cualquier aplicación o medicamento o terapias que vemos ahorita tuvo un inicio similar, pues, ¿no? Claro, Que son, o por ejemplo, las leyes de Chargaff, de Erwin Chargaff, que vieron que había sí, una proporción igual de adeninas y de timinas y una proporción igual de citosinas que de guaninas, se convirtió en, ok, adenina siempre se se aparea con une. timina en el DNA y Ujú. la citosina en la guanina. Entonces, así empieza con una observación. Que este sí es un claro ejemplo de esas observaciones que por mera curiosidad o por mera serendipia se obtienen y que Ujú, eventualmente tienen un impacto en la humanidad. Así tal cual. ujú, Este es un ejemplo claro de esos casos. Y es que fue hasta la época de los noventas, ya estábamos en la primaria nosotros, en 1993, en Alicante, España, Francisco Mojica, un microbiólogo de la Universidad de Alicante, fue quien realmente empezó a desentrañar el misterio de qué hacían estos palíndromes. Mientras estudiaba a la arquea Aloferats mediterránea, notó las mismas repeticiones genéticas aparecían de forma regular que en las especies bacterianas. Entonces, en 1995, Mojica empezó a indagar sobre la función de estas repeticiones. Años de análisis bioinformático y búsqueda de datos
en genomas lo llevaron a una conclusión inesperada. Y era que estos fragmentos eran idénticos al ADN bacteriófago, es decir, a los virus que infectan a las bacterias. Y esto fue una revelación, ya que el sistema CRISPR se consideró un sistema de memoria inmunológica que se reconocía en las bacterias y que le permitía identificar los virus con los que previamente se habían encontrado. Entonces, esto es ahí lo que tú dices del sistema inmune adaptativo, ¿no? De las bacterias. Sí, en los humanos, bueno, los mamíferos tenemos un sistema inmunitario innato y un sistema inmunitario adaptativo, le llamamos. Las bacterias también, digo, entre comillas, claro. Sistema inmunitario innato de las bacterias, pues digamos, son mecanismos de protección, no sé, hay señales de que hay bacteriófagos y se cierran y no aceptan plásmidos y varias así, ¿no? O se mueren cuando están muy infectados, se suicidan. Pero el sistema inmunitario adaptativo, al menos de los mamíferos, tiene memoria, entre comillas, ¿no? No memoria de recordar cosas, memoria inmunitaria le llamamos. Si reconocemos cuando una bacteria es la segunda o tercera vez que nos infecta, y parece ser que las bacterias también. Y aquí le vamos entrando un poquito, ¿no? A esto cómo funciona. Básicamente, Claro. un bacteriófago, como lo mencionaste, es un virus que infecta a bacterias. O sea, las bacterias también se pueden enfermar. Los viruses normalmente inyectan su DNA y se integra el DNA en la bacteria y cuando la bacteria se multiplica el DNA del virus y luego rompe a la bacteria y se liberan un chorro de viruses. Así digo yo el plural de viruses, ¿no? Para que me corrijan ahí los comentarios. Mm, Entonces, cuando entra por primera vez un bacteriófago, se puede almacenar una de las secuencias del DNA, un pedacito, unos 32 nucleótidos de la secuencia del bacteriófago. Se almacena como espaciador en esta región CRISPR. Entonces, los repetidos palindrómicos están flanqueando, digamos, a una secuencia idéntica a la secuencia de un bacteriófago. ya, Entonces, cuando el bacteriófago vuelve a infectar a esta bacteria, no, bueno, digamos, a los tataranietos de esta bacteria, ahí todavía está la secuencia esa y unos genes que están anterior a estas secuencias, a este CRISPR, son las que codifican a las proteínas que van a reconocer esta secuencia, utilizan a esta secuencia como guía, es decir, lo que tenga esta misma secuencia es lo que yo, Cas9, voy a cortar. Entonces la proteína Cas9 claro, se lleva al RNA de esta secuencia, lo compara y cuando ve que es la misma, corta a este DNA bacteriófago, a este DNA viral bacteriófago, pues, ¿no? Y ya, claro. ya el virus, ya no, este bacteriófago ya no puede infectar a esta bacteria y la libra. Sí. Entonces, Ahora, vamos a hablar un poco de estas proteínas en la historia, porque creo que ya llegamos a ese punto. ok, Y es que los hallazgos de Mujica fueron en el 95. Y fue hasta el 2005, ya estábamos entrando a la la universidad, única, varios la de universidad. nosotros, cuando Sí. se le rechazaron varios artículos a Mujica, pero hasta ese año fue donde más o menos ya empezaron a reconocerle que probablemente se relacionaba con la inmunidad adaptativa de los procariontes. Y es que Ujú, fue en el 2002, 3 años antes de que esto pasara, que el término CRISP fue acuñado formalmente por los investigadores holandeses Ruud Janssen, Jan van der Ost y otros, quienes también identificaron los genes adyacentes a las repeticiones, que codificaban las proteínas que hoy conocemos como proteínas Cas. Ahora, después del 2008 al 2010, varios equipos de investigación, incluidos los de Luciano Marafini y Eric Sontheimer en Estados Unidos y el de Paul Hornung en Dinamarca, demostraron experimentalmente que las proteínas Cas, guiadas por las secuencias CRISP, actuaban como endonucleasas. En otras palabras, estas proteínas cortaban el ADN del virus invasor en un sitio específico. Y tiene que ver tal cual lo que ahorita acabas tú de explicar. sí. Pero estamos Entonces, hablando de que eso se explicó apenas hace 15 años. O sea, es relativamente nuevo. sí, sí, estoy de acuerdo.
Había otros métodos de cortar DNA. Habían las nucleasas de dedos de zinc, otras proteínas que se llamaban TALEN, pero tenían el principal defecto de que eran proteínas reconociendo secuencias de DNA. Entonces podían reconocer más de una secuencia sin querer, ¿no? O sea, había inespecificidad, decimos, pues. Pero ya con estas con estas CRISPR-Cas, pues lo que guía a la endonucleasa, lo que guía a la cortadora de DNA es una secuencia de RNA, pues es muy parecido, pues. Entonces, hay mejor especificidad con este sistema que con los anteriores. Sí, claro. Y es que, por ejemplo, después del 2010, llega el momento crítico para la revolución de edición genética que fue en el 2012, donde en la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, y en la Universidad de Umea, en Suecia, los equipos de Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier publicaron un artículo en la revista Science. En este artículo lo que hicieron fue simplificar el sistema bacteriano de dos ARN guías en un solo ARN guía que pudiera unirse a la proteína Cas9, demostrando que este sistema reprogramable era capaz de cortar cualquier secuencia de ADN en un tubo de ensayo con una precisión sin precedentes. Ahora, después de esto, la historia es bien conocida con la rápida adopción de la tecnología en los laboratorios. Sus aplicaciones se han expandido a la medicina, a la agricultura y, por supuesto, a un debate ético sobre si se puede realizar en la edición de bebés para que tu bebé pueda tener los ojos de determinado color o el pelo de determinado color, o en su caso, evitar demasiadas enfermedades. Y es que a Doudna y Charpentier se les atribuyó el Premio Nobel de Química en el 2020. Sin embargo, para ese entonces, Francisco Mojica, el español, estaba vivo y su contribución no fue reconocida por el Premio Nobel. Yo creo que porque no era gringo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Seguramente Así te van a pasa. escuchar nuestros compañeros de Estocolmo Seguro. y vas a resonar fuertemente sobre su percepción. Bueno, ahora mencionabas esto, pues, ¿no? Tú le pones una secuencia, o sea, ya tú puedes agarrar el plásmido que contenga a la proteína. Un plásmido es una secuencia de DNA corta que lo puedes meter a otras células, ¿no? Con tecnología de DNA recombinante. Entonces, tú le metes la proteína Cas9 y le pones como guía una secuencia de 32 nucleótidos que tú quieres cortar. Y ya, lo metes a la célula lo corta y ya, lo corta. Ahora, el DNA se va a reparar y hay dos formas de reparar el DNA. Uno es la natural, la forma más natural que se llama digamos, una unión de extremos no homólogos, o sea, sin utilizar homología con nada. Se pegan nucleótidos al azar y se cierra el corte. Entonces, cuando se pegan nucleótidos al azar y se cierra, muy probablemente ese gen se inactive porque se produzca una proteína trunca, una proteína que no tiene la cantidad de aminoácidos normales, ¿no? Por la mutación allí. Entonces el gen suele inactivarse, es lo que pasa más comúnmente. Ahora también se puede utilizar, también puede repararse el DNA con dirección homológica, con homología, pues tú le agregas otra secuencia a este plásmido para guiar la la reparación del DNA. Ahora, esto ocurre bien poquitas veces, aunque tú lo hagas intencionalmente. No ocurre, lo que más ocurre es la otra, la NHEJ, Non-Homology End Joining se llama. Puedes mejorar la eficacia de la HDR, de la dirigida por homología, o sea, para que corte y ponga la secuencia que tú quieras. Pero en eso están ahorita, pues. Ahorita el CRISPR se utiliza más que nada para cortar. Aquí se abre la puerta, pues, para tratar algunas, no todas, todavía no todas, pues, pero algunas enfermedades monogenéticas les llamamos, enfermedades que son producidas por la mutación de un gen. Entonces, Claro, hay muchas, pero son normalmente enfermedades raras. Y el problema, o digamos, siempre queremos más, ¿no? Nosotros, ¿no? Los millennials. Eh, pero sí, o sea, el sistema de CRISPR-Cas muy eficiente a la hora de cortar una secuencia de DNA que tú quieras.
a la hora de repararlo, pues puede que no, digamos, la eficacia no es tan alta como para probarlo con humanos, digamos. Entonces, aún así con que nos sirva para cortar, con eso ya se puede utilizar para tratar algunas enfermedades. Estaba escuchando un podcast en donde salía Doudna, que es la gringa, la Yo, estadounidense, y ya mm, habla de que incluso esto podría modular la evolución de las especies. ¿Realmente crees que estamos cerca de eso, con esa tecnología, o ya se subió en su nube de ego científico y está como ya vendiendo de más un poco? o sea, ella dice que esto va a modular la evolución. La evolución de la especie. Pues, no sé, creo que ya lo hemos estado haciendo, ¿no? A la selección natural. Se le dice selección natural, que es lo principal para conducir el origen de las especies. La selección natural pues, se refiere a muchos cuellos de botella producidos de manera natural, o sea, a eventos naturales, ¿no? Cuando tú pones al humano allí, y el humano empieza a seleccionar artificialmente, o sea, seleccionar el humano, pues ya se metió con la evolución de varias especies, pues, ¿no? Ya hay especies, el maíz, por ejemplo, el maíz era bien diferente antes, y ahora es otro maíz. Y eso fue selección artificial, pues, ¿no? El humano Claro, seleccionó las semillas que mejor producían el alimento que más contenía, no sé, pues, ¿no? Alimento. Igual con un chorro de vegetales y de frutas que han sido domesticadas y algunos animales también, pues. Entonces ahí ya no es selección natural, es selección artificial y técnicamente sería lo que dijo Dowd. Entonces, digo, estoy de acuerdo con ella de que esto va a modularlo, pero pues, ya lo veníamos haciendo también, ¿no? O no sé, ¿tú sí, qué claro. opinas? No, sí, o sea, de momento no sé si es como pecar un poco de egocentrismo Homo sapiens, Claro. porque es como asumir que una sola molécula va a ser la encargada de dirigir múltiples o millones de interacciones que se dan a nivel celular, ¿no? Es así Mm, como yo lo empecé a ver. Y dije, a ver, o sea, sí es posible que puedas afectar o modificar un gen, pero las implicaciones evolutivas de por qué esa falla se dio, no creo que se puedan contrarrestar con solamente editar el gen. Es decir, que si tú ya estabas predispuesto a salir defectuoso, el hecho de que te quiten el defecto o ese defecto no garantiza que no aparezcan otros de la nada o por simple espontaneidad del sistema. ok, ok, va, estoy de acuerdo. Ahora, yo no culpo a nadie por tratar de curar enfermedades monogenéticas, ¿no? O por tratar de aplicar esto en humanos. Ahora, si llega mañana un meteorito, ¿no? O explotan todos los volcanes al mismo tiempo, el CRISPR no nos va a ayudar, pues, ¿no? Claro, También. claro. Ujú. Pero bueno, pero bueno. Ah, el CRISPR, Sí, por es más que yo lo bonito que estaba viendo esté, más como en este complejidad, en los sistemas complejos, yo sé, sí. como, o sea, ¿qué tan posible es que un solo factor afecte o no a miles o a cientos de interacciones y que ese sea el nodo principal cuando en realidad el sistema tendrá otras formas de autorregularse? Es decir, surgirán nuevas conexiones o evolutivamente el sistema forzará a que nuevas proteínas desempeñen funciones que anteriormente no estaban realizando. Entonces, como que dije, a ver, es como si ya hubiéramos descubierto el santo grial y ya a partir de aquí ya todo va a ser crisp. Y digo, no, o sea, yo creo que la misma biología, en su Ujú. caso, está vasta y tan compleja que debe haber mecanismos incluso que controlen a la expresión de crisp y esos mecanismos aún están todavía por descifrarse, ¿no? Sí hay desafíos para la tecnología de CRISPR.
¿no? Sí los hay. La especificidad, existe pues todavía que aún con una secuencia eh, de nucleótidos para dirigir a la proteína que corta el DNA, se equivoque y corte otras secuencias. Por eso siempre te tienen que probar. Se puede mejorar la especificidad, a eso me refiero. También existe el desafío de optimizar la entrada de este material genético, porque el CRISPR-Cas al final de cuentas es un plásmido, pues, ¿no? Que tienes que meter Claro, en la célula afectada, ¿no? Entonces ahí también hay veces que hay desafíos porque pues, hay varios métodos para hacer eso, pero igual no todos son efectivos y hay algunos que despiertan al sistema inmunitario y lo atacan. sí, Y también el otro desafío es el que te mencionaba, la baja eficiencia de reparación con la dirección o sea, cuando tú quieres poner la secuencia que tú quieres. Eso todavía no está listo, pues. Lo que sí está listo es el corte. Eso ya se ha utilizado, ¿no? El CRISPR-Cas9 para el sistema CRISPR-Cas9, perdón, CRISPR-Cas9. El CRISPR-Cas9 para curar enfermedades monogenéticas, que solo requieran un corte, eso sí. ya, es decir, que todavía no se pueden insertar genes completos Ah, o, vaya, o secuencias que sean claves en la modulación de ciertas proteínas, ¿no? ajá, o sea, no se puede cambiar todavía la secuencia de DNA. Sí se puede, pero es poco eficiente, entonces te vas a quedar con un 10% de células, digamos, que tengan el Pero gen hacia que tú allá van, quieres. ¿no? Hacia allá van Así las va. investigaciones ahora, ¿no? Ujú. Sí, claro, sí, sí, por supuesto. Pero hay casos que ya de medicamentos ya aprobados por la FDA que utilizan este sistema. Bueno, hay uno que ya está aprobado por la FDA, ¿no? El, el- en el 2023 se aprobó por la FDA el medicamento llamado Casgevy, no sé cómo pronunciarlo. También el nombre científico te iba a decir, pero el otro nombre, el complicado que tiene este medicamento es hexagamglogen autotemcel. ¿No? ¿Qué es esto? Este medicamento es un plásmido, ¿no? De CRISPR-Cas9. Es para tratar a la enfermedad conocida como anemia de células falciformes y también para tratar a la beta-talasemia, dependiente de transfusión. Estas dos Claro. enfermedades están causadas por una mutación en la subunidad beta de la hemoglobina. Vamos a repasar otra Ujú. vez. La hemoglobina está compuesta por cuatro subunidades, dos alfa y dos beta. Ahora, cuando está chiquito, cuando eres bebé, se produce una hemoglobina llamada hemoglobina fetal, que está producida por cuatro subunidades, dos alfa y dos gamma. O sea, dos subunidades alfa y dos subunidades de hemoglobina fetal o hemoglobina gamma. Esta se deja de producir conforme creces y ya cuando tienes 10, 12 años, ya produces más que nada la hemoglobina de adulto, o sea, la que está formada por dos subunidades de hemoglobina alfa y dos subunidades de hemoglobina beta. La beta es la que está mutada en las personas que tienen estas dos enfermedades, la de falciformes y la talasemia. Que es una Entonces, glutamina por una valina, si me acuerdo bien de mis clases de La bioquímica. la de células falciformes, sí, esta mutación hace que Ujú. la hemoglobina se malpliegue, se maldoble, no sé, las proteínas dependen mucho de su estructura en tercera dimensión. Entonces, pues esta no se forma bien en los enfermos y se junta, se aglomera y forma las células en forma de os falciformes. Pero bueno, resulta y resalta que hay unas personas con variantes de un gen llamado BCL11A que es un factor de transcripción que disminuye la producción de hemoglobina fetal y aumenta la producción de hemoglobina de adulto. Estas personas con esta variante, que además tienen la enfermedad de falciformes o de beta-talasemia, tienen menores síntomas. Esta variante genera menos este factor de transcripción o funciona a menor forma. Entonces, el Casgevy lo que hace es cortar a este gen, a este factor de transcripción. Y ahí va, ¿eh? Ahí va la cadenita. El CRISPR-Cas9 corta este gen y lo inactiva. Este gen entonces ya no puede promover la producción de hemoglobina de adulto y en su lugar se promueve sin querer pues la hemoglobina fetal, que funciona igual.
la de adulto, pero bueno, es la de los niños, pues, ¿no? Entonces las personas, cuando les quitas a este gen, se los quitas, no pones una nueva secuencia, solo se lo quitas, mejoran sus síntomas porque tienen más hemoglobina. Fetal, pues, pero funciona. ¿Mm? Ahora, el medicamento no consiste nada más en tomártelo y ya, ¿no? Lo que hacen es que primero te dan un medicamento para promover que salgan células madre de tu médula ósea y las cachan extrayéndote sangre y luego le ponen el plásmido a estas células, a las células hematopoyéticas tuyas de tu médula ósea, pero en un tubo de ensayo, y ya que lo logran, te las vuelven a meter. Después como unos 6 meses Claro. pudiera ser. Ya que logran conseguir células que ya no tienen ese gen, te vuelven a meter estas células a ti, en lo que sería un autoinjerto técnicamente. Pero tú seguirías produciendo células erróneas, ¿no? Durante ese tiempo en donde se están produciendo a las buenas en el laboratorio, ¿no? Sí. Y cuando te insertan las buenas, en teoría, las buenas también tienen una vida media, supongo, ¿no? O sea, viven 2 o 3 meses, no sé. Te ponen hematopoyéticas, entonces ya, Ah, son ok, para siempre. Se multiplican, las hematopoyéticas se ya. pueden pues sí, recuperar, pues, ¿no? Eso sí. Ah, ok, ya. Eh, pero sí, tú todavía tienes el gen de la beta hemoglobina dañado, pero no se está Sí, produciendo porque este factor de transcripción ya no está. ¿qué es un reemplazo celular? ¿Cómo le llaman esas terapias? Pues es un autoinjerto técnicamente, ¿no? Ah, Pero ok. también le llaman de la que te transfieren tus propias células adoptivas, se llama, adoptivos. Autólogos, ¿no? Au- Ajá, también. Autólogo sería el trasplante. Pues Pero muy sí, pero, bien, pero en teoría solo lo pagas una sola vez, pues, ¿no? pues muy interesante cómo esta pequeña observación que realizaron los japoneses inicialmente terminó en esta terapia exitosa hoy en día para algunas enfermedades, ¿no? Y todavía los alcances que se vienen. Sí, hay otros, nada más que, bueno, el que está más próximo a ser aprobado por la FDA, pero todavía está en fase clínica 3, es el tratamiento de amiloidosis por transtirretina. ATTR se llama la enfermedad. Básicamente se acumula una proteína que se llama transtirretina porque tiene una mutación y está mal plegada otra vez. Entonces, como está mal plegada, se acumula, se forma grumos y esto puede dañar a los nervios y al corazón. El medicamento NTLA 2001, ese se llama, el nombre largo sería Nexiguran ciclomeran. Consiste en el RNA mensajero nada más de la Cas9 y la secuencia guía que rompe este gen, el gen de la transtirretina. Este, y lo que produciría, pues sería disminuye los síntomas hasta en un 87% esto ya es fase clínica en 6 personas al menos, ¿no? Ahorita está una fase clínica ya más amplia con más personas, ¿no? O sea, la FDA aprobó a que entrara a la fase 3 que es la fase con humanos, con más humanos, ¿no? Perdón. Son grandísimos los alcances que podemos hacer con CRISP, ¿no? Yo creo que habría que hacer una segunda sesión explicando estas terapias celulares que decías tú que existen. No creo que haya unas en inmunología muy famosas, ¿no? Sí, las CAR-T, las células CAR-T o CAR-T, Pues se modifican. por aquí le vamos a decir a Lo, los que nos escuchan que dejen en los comentarios si quieren que hablemos de las CRISP y su relación con las CAR T-cells ajá. para que preparemos el tema para la siguiente sesión, ¿no? Yo digo que sí, le entremos, digan lo que digan. Pero bueno, pero bueno, CAR T cells, también es otra aplicación. Ahora, las CAR T cells son células inmunitarias y la idea es usarlas contra el cáncer y se modifican con el CRISPR, ¿no? Entonces tendríamos que hablar primero de CRISPR para hablar de estas, pues no, ya lo hicimos. Y hay otros casos, o sea, que estos casos, por ejemplo, contra la distrofia muscular de Duchenne, que es una mutación ligada al cromosoma X. También es un poco complicado también esto, y ha funcionado en células.
no en humanos todavía. También contra uy, la amaurosis congénita de Leber, es una enfermedad de los ojos. Funciona en células también. La idea también es quitar un gen. También la hipercolesterolemia familiar. Esta es una enfermedad, este, también genética, pero esta es autosómica dominante, ¿no? A diferencia de las otras que son autosómicas recesivas. Esta es autosómica dominante y funciona también esta ya ha funcionado hasta en changos sinomólogos, ¿no? O sea, ya en mamíferos más parecidos a nosotros, pues, ¿no? Esta ya, Ujú. la de la hipercolesterolemia familiar, que es más común, ¿eh? Es uno en 300 personas les da esta cosa. Esta, esta ya va ya va en la 2 la fase 2 va a entrar en la 3 si la prueban, claro. Claro, pues fíjate que ahorita me quedé pensando en si estas terapias ya estarán en México. ¿Has escuchado que ya se estén aplicando en el país? No, no, pero digo, no ha sido aprobado en México, ¿no? Por la COFEPRIS, digamos, pero pues te puedes ir a Estados Unidos y allá hacerlo, pues, no sé si me explico. Digo, claro, necesitas dinero, ¿no? Porque esta cosa no es barata. No sé cuánto cuesta, pero no va a ser barata. Ah, ok, ya, perfecto. Pues algo más que te gustaría cerrar para cerrar esta sesión de qué es el CRISP y para qué sirve. Pues nada más, o sea, todos estos casos en los que hemos visto, exceptando las CAR T-cells, las células CAR-T, el de Casgevy, el del NTLA 2001, el medicamento contra la distrofia muscular de Duchenne, la amaurosis congénita de Leber, la hipercolesterolemia familiar, o sea, si te pones a leer los casos, que lo dice, pues, siempre buscan cortar, nada más, todavía no se puede reparar, pues, ¿no? En el caso de la distrofia muscular de Duchenne, el gen afectado es la distrofina, el gen más grande de los humanos. Entonces, con el Duchenne le cortan una sección y se salta un exón. Entonces, no todas las mutaciones están en ese exón, en el exón 51, pero las que están se pueden curar con esto, pues, porque se salta un exón y la proteína tiene una función, a lo mejor no máxima, pero suficiente para curarlos. En el caso de la neurosis Y congénita del estas de Leber, Duquesne, ¿qué tipo de células son las que atacan? ¿Son musculares? sí, musculares. Ujú. El síntoma principal es una, pues, debilidad muscular Ah, progresiva. ok. Ujú. En el caso te digo, de la neurosis congénita del Leber, es una distrofia hereditaria de la retina. Aquí la mutación más común es un problema de splicing también. Se encuentra un exón nuevo sin querer por una mutación en un intrón. Son cosas más técnicas, ¿no? Te necesitaríamos más tiempo para explicarlo, pero básicamente se corta esta conmutación y se produce una proteína normal, ¿no? O sea, no se inactiva en este caso este gen, sino que se produce una proteína normal. Y en Sí, el los caso de la... exones, para aquí un mini clase de biología, son regiones que codifican para una proteína. Y los intrones son secuencias que no codifican o no producen a la proteína. Pero cuando tenemos a los genes están hechos de exones, regiones que sí sirven, por decirlo en otras palabras, y los centrones que no producen proteína, pero sí sirven. O sea, sirven Ok, para otras cosas, pero sí. al final no producen la proteína. Entonces, solamente para agregar ese comentario. Sí, entonces en esta enfermedad, una mutación en un intrón produce una proteína diferente. Entonces aquí Claro. no pasa nada si cortas esa mutación, pues, porque se produce la proteína adecuada. Y en la otra, la hipercolesterolemia familiar, lo que se inactiva de la mutación que se produce es una mutación en PCSK9, se llama proproteína una cosota, ¿no? Esta proteína aumenta los niveles de colesterol malo en sangre, del LDL, pero por un mecanismo distinto al que produce la enfermedad. Pero bueno, se corta esta cosa y bajan los niveles de LDL, ¿no? Entonces, Sí, las eso te digo, LDLs
son lipoproteínas que transportan el colesterol del hígado hacia los tejidos. Y es Es en correcto, ellas sí. en donde encontramos al colesterol malo, ¿no? En teoría. El LDL, ajá, le llaman el Ujú. colesterol malo. Sí, Vale. entonces, en las personas con esta enfermedad, hipercolesterolemia familiar, aumenta este LDL porque el receptor de LDL, porque no hay suficiente receptor de LDL en las membranas. Entonces hay poquito. Entonces solo se mete un poquito del colesterol, se utiliza un poco del colesterol que está y se almacena en sangre, pues, ¿no? Porque no entra a las células. Entonces, esta proteína PCSK9 eh, ayuda a esto, ayuda a disminuir los receptores de colesterol en la membrana, por otro mecanismo aparte, pues, ¿no? Entonces, al quitar esto, aumentan los niveles de receptor del LDL y disminuye la concentración del LDL en sangre. Y bueno, el aumento de LDL en sangre, pues trae como consecuencia aterosclerosis, ¿no? O sea, que se te tapen las venas, y ya saben, y paro cardíaco, pues, ¿no? Ya, Y eso ahorita que supongo que... mencionaste todos estos conceptos, me queda claro la complejidad que existe a nivel celular para controlar un, una biomolécula, ¿no? Como en este caso el colesterol, ¿no? O sea, cómo Sí, es que... necesitas de alguien que lo transporte, de la célula necesita alguien que reciba la señal, un receptor, y ese receptor a su vez necesita enviar señales internas para que produzcan otra proteína o produzcan otra biomolécula que a su vez controle a la señal inicial. Sí, no, y quise mencionar esto antes de acabar la sesión de hoy, para que vieran que, digo, mencioné que una de las limitantes del sistema era que todavía no podíamos poner la secuencia deseada. Sirve para cortar nada más, no sirve para dirigir qué queremos poner, pero con eso es suficiente para varias enfermedades, pues, ¿no? Ahora, al mismo tiempo eh, saber, pues, por ejemplo, en el caso del Class Heavy, que el BCL11A, el factor de transcripción, para saber esto, se ocupó un chorro de investigación básica primero, pues, ¿qué es BCLA? ¿Para qué sirve? ¿No? No nada más quedarnos con que la enfermedad es producida por una mutación en la hemoglobina. O sea, fue otro gen aparte el que se aplica para curarlo, ¿no? Igual en el caso de la, en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, las personas con mutaciones que cortan la proteína son los que tienen Duchenne, las personas que se mantiene el marco de lectura, esas son otras cosas, un chorro de ciencia básica, pues, ¿no? Que está siendo aplicada en cada uno de los casos. Me llamó la atención que para cada caso tendría yo que explicar algo básico nuevo, pues, ¿no? Sí, El claro. splicing alternativo, este las mutaciones en marco o no en marco, ¿no? Entonces, que se pierde el marco de lectura y, y- o en el caso de la hipercolesterolemia, ¿no? Otra proteína que regula al receptor independiente, pues, de lo que ocurre en la enfermedad. Entonces, pues otra vez, ¿no? Parados en los hombros de gigantes. Sí, muy cierto. Pues muchas gracias por esta bonita forma de cerrar el podcast. Pues les recordamos que para construir una cultura compatible con la ciencia es fundamental mantener una cultura abierta y crítica frente a la información que recibimos de distintos medios. Esperamos que haya sido desmembrado esta sesión 5 de la tercera temporada de la Red Contextus. Nos despedimos deseándoles lo mejor en su día a día. Hasta luego. Bye, chicos.